que voy a dar comienzo a este webinar de IRPH. Muchísimas gracias a todos por atendernos, a todos por vuestra participación. Hemos hecho este webinar un poco de urgencia, lo más rápido que hemos podido, entre Asufin y el colectivo Ronda, para dar cuenta del auto que ha continuado, perdonad que no me salía, porque es el mismo procedimiento, el auto que ha seguido a la sentencia, esa primera sentencia del TJUE que surgió a instancias del juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona. Recopilando un poco para situarnos todos donde estamos, la lucha del IRPH está siendo larga, la verdad, está siendo ardua, y tenemos que el juzgado de primera instancia número 38 de Barcelona inició una cuestión prejudicial, planteó una cuestión prejudicial que tuvo como consecuencia una sentencia. Tras esa sentencia, honestamente, nuestro análisis fue muy favorable para el consumidor. Nosotros creíamos que realmente se daban las pautas y los argumentos necesarios para que el IRPH se declarase la cláusula que lo contiene nulo y que la mayoría de las sentencias se ganasen. A partir de ahí hubo una cierta inseguridad jurídica que ya viene siendo habitual en nuestro país, y que hubo juzgados de primera instancia y audiencia provincial a favor, en contra, parcial, etcétera, hasta que, como todos sabéis, el Tribunal Supremo dictó 5 sentencias consecutivas en las que declaraba que efectivamente la cláusula que contenía el IRPH no era transparente, pero al mismo tiempo no era abusiva. Ante estas resoluciones, que para nuestro gusto pues fueron bastante sorprendentes y lo siguen siendo, el propio juez del juzgado de primera instancia 38 de Barcelona volvió a plantear una cuestión prejudicial, digamos que repreguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que matizase, para que aclarase, para que nos dijese de alguna manera si la interpretación que estaba dando el Tribunal Supremo a la sentencia del TJUE era la correcta o no. Antes de dar paso a Óscar Serrano, que me acompaña y que todos ya conocéis, para que nos comente pues cómo ha sido su análisis jurídico y las posibilidades que tenemos de seguir luchando contra el IRPH tras este auto, que es la continuación, como decía, de la sentencia, sí que quiero recordaros que hay una cuestión prejudicial todavía pendiente de resolver, planteada por el juzgado de primera instancia de Ibiza, y que era una cuestión prejudicial que además no eran 6 preguntas o 4 o 3, eran muchas preguntas en las que directamente cuestionaba la interpretación del Tribunal Supremo. Hemos tenido ya algún webinar a este respecto y lo podéis encontrar en YouTube, en el que contábamos además con la jueza que plantea la cuestión prejudicial, y por tanto hoy nos vamos a dedicar a analizar este auto y las posibilidades de reclamación que tenemos por delante. Pero quiero dejar constancia que en realidad todavía estamos pendientes de resolución de esta cuestión prejudicial, que en mi opinión era más reiterativa, más, digamos que al tener tantas preguntas eran muchos matices, era más matizable todo lo que se pudiera decir, y que todavía veremos qué dice el TJUE, que a lo mejor, hablando coloquialmente, está harto de nosotros y nos manda muy lejos, o a lo mejor al contrario decide responder a todas estas preguntas para ver si así lo dejamos en paz. Pero la cuestión es que, como veis, el espíritu es de lucha, de seguir dando guerra, y hoy lo que sí que queremos es, en primer lugar, como siempre, agradeceros a todos vosotros que estéis ahí, que estéis todavía mantengáis las ganas de seguir batallando y de seguir sabiendo, y en segundo lugar pues daros un poco cuál es nuestra posición tras ese auto, qué posibilidades vemos. La dinámica va a ser que ahora mismo le daré paso a Óscar Serrano para que haga su planteamiento en, pues no sé, 15-20 minutos más o menos, nos cuente cómo lo ve, y a partir de ahí sí que os pediré que hagáis vuestras preguntas
Si veis en la parte de abajo, la barra que tenéis ahí abajo, hay dos maneras. Uno es el chat y otro es preguntas y respuestas. Yo os agradecería que utilicéis mejor el preguntas y respuestas, porque en el chat empezamos todos a contestar una cosa y se pueden ir apilando y perdernos alguna pregunta. Mientras que si nos las planteáis en preguntas y respuestas, no voy a hacer todo lo posible porque todas queden respondidas en este webinar y no nos perdamos ninguna. Así que esa sería un poquito la dinámica. Yo le voy a dar paso a Óscar Serrano, que todos conocéis, es abogado de Collectiu Ronda, abogado colaborador de Asucin desde hace muchos años y en especial en muchísimos asuntos, hipoteca multidivisas, cláusulas suelos, swaps, son muchísimos los asuntos que llevamos desde hace años con Óscar, pero con el IRPH, pues desde que planteamos las demandas colectivas y desde que empezamos este trabajo, pues es nuestro abogado de referencia en cuanto al IRPH se refiere, y por eso pues lo queríamos tener aquí hoy para que nos resolviese las preguntas y nos hiciera un análisis jurídico sosegado también, porque hay que darnos también tiempo de este auto y de las posibilidades que tenemos ahora para reclamar. Así que no le quito más tiempo, no le robo más tiempo, me muteo, que se dice ahora, le doy paso a él y luego estaré pendiente de vuestras preguntas y respuestas para después de este turno empezar a iniciar ese debate con vosotros. Muchísimas gracias. Adelante, Óscar. Pues nada, gracias Patricia por la introducción y buenas tardes a todo el mundo. Bueno, yo el auto este me lo he leído muchísimas veces y luego he leído pues las diferentes interpretaciones que se han ido publicando en revistas especializadas, en prensa, en foros, ¿no? Y todavía tenemos un montón de foros a los que acudir y donde seguramente escucharemos más opiniones y bueno, yo lo que estoy viendo pues son interpretaciones muy dispares, ¿no? Yo os explicaré un poquito qué es lo que ha pasado con este auto, qué es lo que se resuelve con este auto y luego os explicaré mi opinión y a ver cómo podemos seguir con esta lucha que tenemos ahora mismo encima de la mesa en la cuestión del IRPH, ¿vale? A ver, la cuestión es que esta resolución se emite mediante auto, no mediante sentencia, porque aquí el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que ha considerado es que en realidad él ya sentenció y que como ya sentenció y lo que se le pregunta ahora pues son como aclaraciones de lo que ya dijo en su día, pues esto lo resuelve mediante un auto que es del día pasado 17 de noviembre y que se ha publicado, no sé si estarás de acuerdo conmigo Patricia, pero yo creo que de forma sorpresiva, ¿no? Porque todos esperábamos tal vez un proceso pues más formal, con las consideraciones de las partes, con las consideraciones del abogado, con tal vez una vista, y no ha sido así porque, como digo, aquí lo que se ha evitado es una nueva sentencia, sino simplemente un auto que lo que pretende es aclarar lo que ya dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante su sentencia del pasado 3 de marzo de 2020 en el famoso asunto C-125/18. ¿Vale? ¿Qué es lo que se le pregunta aquí? Pues aquí es lo que se le pregunta el juez de Barcelona, que es el juez de primera instancia número 38, el señor Francisco González de Auticana. Lo que le formula son en total 6 preguntas, que yo creo que son 6 preguntas que se estructuran en 2 bloques. Un primer bloque en el que se le cuestionan sobre la transparencia, sobre los criterios de transparencia y abusividad, y por otro lado, en el segundo bloque, sobre las consecuencias de la nulidad de esa cláusula que puede resultar abusiva, ¿no? Entonces, el Tribunal Europeo lo que hace es agrupar, en primer lugar, pues las 2 primeras preguntas y las resuelve en conjunto. Yo creo que esas preguntas, a mí siempre me extrañó que se formularan esas 2 primeras preguntas, porque esas 2 preguntas van referidas a la transparencia, a los criterios de transparencia. Y nosotros la transparencia ya la teníamos solventada, nosotros la transparencia ya la teníamos ganada, superada. El Tribunal Supremo, a pesar de todas sus reticencias, pues nos había admitido
que si bien era necesario un ulterior control de abusividad, como mínimo esta cláusula no era transparente. Y no era transparente porque uno de los elementos que el Tribunal Europeo pues, había fijado en su sentencia del 3 de marzo es cuando decía que constituían elementos especialmente pertinentes para la valoración que el juez nacional debía efectuar para la transparencia, eran por un lado la circunstancia de que los elementos principales relativos al cálculo del mencionado tipo de interés resultasen fácilmente asequibles a cualquier persona que tenga intención de contratar un préstamo hipotecario, dada la publicación, decía, del modo de cálculo de dicho tipo de interés, y por otro lado, y aquí viene tal vez el elemento más importante, era el suministro de esa información sobre la evolución en el pasado del índice en que se basaba o se basa el cálculo del tipo de interés IRPH. Entonces, nosotros en base a esto ya teníamos la transparencia ganada. Aquí lo que se le preguntaba es si resultaba una exigencia adicional a ese análisis de transparencia el hecho de no incluir en el contrato la definición completa del índice de referencia que sirve para calcular el tipo de interés variable, o no entregar al consumidor antes de la celebración del contrato un folleto informativo que recoja pues, precisamente lo que antes he dicho, esa evolución anterior de ese índice. Y el Tribunal Europeo responde que el profesional está habilitado para no incluir, efectivamente, no incluir en el referido contrato de préstamo hipotecario la definición completa del índice de referencia que sirve para calcular el tipo de interés variable, o no entregar al consumidor antes de la celebración del repetido contrato un folleto informativo que recoja la evolución anterior de ese índice que es objeto de publicación. Dice, siempre y cuando, o siempre que, habida cuenta de los datos públicamente disponibles, y ahí entramos qué es lo que estaba públicamente disponible, y de la información facilitada, que en este caso ya sabemos que era nula, en caso, dice, por el profesional. Por lo tanto, nos introduce aquí un nuevo elemento de debate, un nuevo elemento de análisis, que es ver exactamente qué información estaba publicada para que el consumidor pudiera conocer los elementos que constituyen el índice de referencia y qué es lo que estaba publicado en cuanto a la evolución pasada del tipo de interés, en este caso tipo de referencia IRPH. Porque desde luego el profesional financiero en estos casos nunca facilitaba ningún tipo de información. Por lo tanto, yo creo que aquí nos complican un poquito la vida, no obstante, espero que se conserve el criterio que hasta ahora se mantenía en que el IRPH pues no era transparente precisamente porque no se había facilitado esta información. Es más, aquí la orden ministerial, quiero recordar que era el 5 de mayo de 1994, establecía la obligatoriedad en los préstamos inferiores de importe inferior a 150.000 euros que fueran destinados a vivienda habitual, que necesaria y obligatoriamente tenían que contener ese folleto informativo sobre la evolución pasada del índice de referencia al cual iba sometido el préstamo hipotecario. Con lo cual, esa obligatoriedad, como mínimo en esos préstamos inferiores a 150.000 euros, eso lógicamente no era imperativa y por lo tanto ahí sí que no hay posibilidad de considerar la no obligatoriedad de aportar ese folleto al contrato. La siguiente cuestión que se pregunta, y esa sí que era realmente pertinente, es si el hecho de no superar el control de transparencia, es decir, que la cláusula no esté redactada de manera clara y comprensible, si además le incumbe al juez examinar si esa cláusula es o no abusiva. Y aquí el Tribunal Europeo nos sorprende porque hasta ese momento pues parecía indicar que la falta de transparencia implicaba por defecto la abusividad, que es lo que el Tribunal Supremo Español había estado reconociendo o está reconociendo hasta ahora en materia de cláusulas suelo, por ejemplo, en materia de cláusulas multidivisas, pero no sabemos por qué, no en la cuestión del IRPH. Pues aquí el Tribunal Europeo, insisto, pues
da un giro y en ese giro pues dice que efectivamente incumbe al juez nacional determinar si, dadas las circunstancias concretas del caso y sin perder de vista el momento de la celebración del contrato en cuestión, si se cumplen con las exigencias de buena fe, equilibrio y transparencia establecidas por las directivas europeas. Es decir, si además del control de transparencia es necesario realizar un control de abusividad, es decir, un control de buena fe y equilibrio. Y aquí está nuestro principal escollo, porque aquí el Tribunal Supremo ya resolvió en su sentencia de 12 de noviembre del año 2020, ya resolvió sobre estos dos conceptos. Entonces, eso realmente nos complica las posibilidades. Bueno, un poco lo que le comentaba antes a Patricia, ¿no? Es decir, aquí yo creo que hay dos bloques interpretativos, ¿no? Los jueces que siguen a pies juntillas las interpretaciones y la doctrina del Tribunal Supremo, ¿no? Que en este caso siempre ha sido muy reacio a considerar abusiva la cláusula IRPH, en este caso porque consideraba que no había buena fe, porque consideraba que había buena fe en tanto que el índice IRPH es un índice oficial y porque consideraba que no había desequilibrio en tanto que la evolución diferente del IRPH versus el Euribor pues es algo que desconocía o se supone que desconocía el profesional financiero, es decir, los bancos, y que en definitiva pues el IRPH siempre estaba compensado con un diferencial menor que el Euribor. Y por eso considera en estos casos que no hay ni mala fe ni desequilibrio y por lo tanto considera que la cláusula no es abusiva. Bien, en estos casos nosotros siempre habíamos defendido que la falta de transparencia implicaba al mismo tiempo falta de buena fe. Es decir, yo no puedo contratar con buena fe cuando ya estoy predisponiendo de forma no transparente. Entonces, eso es una incoherencia que además yo creo que es una incoherencia que en su día ya trató el Tribunal Europeo en otras resoluciones y que por lo tanto ahí sí que nosotros tenemos un argumento para replicar. Por eso digo que veremos cómo los jueces se comportan, ¿no? Si siguen esa doctrina del Tribunal Supremo o siguen un poco la doctrina europea, la del Tribunal Europeo, que va más allá del simplismo de que decir que, bueno, como el IRPH es un índice oficial, pues ya está, ¿no? Pues no, es un índice oficial, pero si tú me estás diciendo que no lo has incorporado de forma transparente, pues chico, yo no entiendo cómo la transparencia va ligada a la buena fe. La falta de transparencia va ligada a la buena fe, es todo lo contrario. Y en cuanto al equilibrio, vosotros ya sabéis, porque lo hemos dicho en anteriores conferencias, que la circular 594 del Banco de España establecía claramente la recomendación de fijar un diferencial negativo que en muy pocas ocasiones hemos podido observar de las escrituras de préstamo. Un diferencial negativo para compensar la mayor TAE que implica tener un préstamo referenciado al IRPH versus a un préstamo referenciado a otro tipo de interés como puede ser el Euribor, precisamente porque ya se parte de la idea de que el IRPH es un índice superior al Euribor, como siempre ha sido. Por lo tanto, yo creo que sí que tenemos argumentos para replicar, aunque veremos exactamente cómo responden los jueces frente a esta exigencia de analizar la abusividad de la cláusula. Y luego tenemos el segundo bloque, como os decía antes, que son las preguntas cuarta, quinta y sexta, que se refieren a las consecuencias, a los efectos, en su caso una vez se haya declarado la nulidad de la cláusula IRPH, habida cuenta de su carácter abusivo. La primera cuestión que se formula al Tribunal Europeo y que la resuelve es si el juez nacional debe o puede optar por ofrecer al consumidor, ante la nulidad de lo que se considera un elemento esencial del contrato, es decir, la contraprestación, es decir, el IRPH,
porque forma parte del tipo de interés y por lo tanto de la contraprestación del contrato, si implica puesto que implica la nulidad del contrato o puede implicar la nulidad del contrato, si el juez puede optar para ofrecerle al consumidor la posibilidad de anular el contrato o bien sustituirlo por un tipo de referencia alternativo. Y el Tribunal Europeo dice que sí, que efectivamente el juez nacional tiene esa posibilidad de ofrecer al consumidor la consecuencia que considere más beneficiosa para él, es decir, o la nulidad del contrato con todas las consecuencias que implica la nulidad, que esto nos interesará siempre y cuando nos quede poco capital para amortizar, es decir, que la devolución de lo que yo tengo pendiente sea inferior a la suma de los intereses que me tienen que devolver, o bien optar en su caso por la sustitución a un índice alternativo. En cuanto a este índice alternativo, forma parte de la pregunta quinta. Dice, oye, y en caso de que el consumidor opte por un índice alternativo, ¿cuál tiene que ser este índice, ¿no? Tiene que ser el IRPH entidades, que es el que se estipuló supletoriamente de forma imperativa por una normativa, o teniendo en cuenta que el IRPH conjunto de entidades es un índice que tiene una complejidad equivalente al IRPH cajas o al IRPH bancos. Bueno, aquí el Tribunal Europeo pues dice, oye, mira, yo no puedo entrar a analizar ese índice supletorio porque es un índice aprobado reglamentariamente, por lo tanto es un índice imperativo. Está fuera de mis competencias y de la directiva europea que analizar la abusividad de este índice alternativo, por lo tanto, lo que yo digo es que si este índice IRPH cajas o el índice IRPH bancos resulta ser abusivo y por lo tanto lo anulamos, la alternativa será la sustitución por el supletorio que se haya definido en la ley, y esa supletoriedad pues establece el IRPH conjunto de entidades. Claro, aquí hay quien discute si este índice pues, es el adecuado o no para restablecer el equilibrio de prestaciones entre el banco y el consumidor. Y por lo tanto, lo adecuado sería defender la aplicación del índice Euribor como un índice alternativo. Bueno, es una tesis que habrá que ver si se consolida o no. Yo creo que aquí el Tribunal Europeo ha sido bastante claro y abogar por un Euribor en vez del IRPH entidades será complicado. Y por último, lo que pregunta el juez Audicana es si esta sustitución debe aplicarse en el momento de realizar la subsanación o en el momento de la celebración del contrato, es decir, si se tiene que aplicar de forma retroactiva o no. ¿Vale? Y en definitiva lo que viene a decir el Tribunal Europeo es que efectivamente hay que aplicarlo de forma retroactiva desde la celebración del contrato, si bien es cierto que, como ya sabéis la mayoría de vosotros, durante la primera anualidad del contrato pues teníamos un tipo fijo, por lo tanto sería a partir del segundo año cuando se aplicaría este tipo de referencia sustitutivo, que tendríamos que ver si sería el Euribor o tendríamos que ver si sería el IRPH conjunto de entidades, pero en cualquier caso, insisto, yo creo que tenemos un escollo muy importante que vencer. Veremos exactamente qué voluntad le ponen los jueces y tribunales, pero yo creo que ese escollo es el de la abusividad, es decir, transparencia sí, abusividad será más complicada que nos la reconozcan, porque ya digo, el Tribunal Supremo nos dijo que no, en un análisis que no comparto porque fue absolutamente simplista. Tenemos herramientas, tenemos argumentos, tenemos, como os decía antes, la circular 5/94 que claramente establecía la recomendación de establecer un índice negativo que solo me consta en casos muy puntuales. Me refiero a un diferencial negativo, no un índice negativo, un diferencial negativo que tenía que acompañar al IRPH, que solo consta en casos muy puntuales. Yo lo he visto poquísimas veces y solamente también en los casos donde había vivienda de protección oficial. Por lo tanto, yo creo que con este argumento nosotros será donde tenemos que dar el caballo de batalla, ¿no? Dicho esto, un poco lo comentaba Patricia también, ¿no? Precisamente ayer, ya nos comunicaron
una primera resolución. Fue una resolución del juzgado especializado de primera instancia número 8 de Tarragona. La sentencia fue dictada el día 21 de noviembre, nos la comunicaron ayer día 23. No hace mención al auto, pero yo estoy convencido de que el juzgado pues conoce el auto, porque lógicamente la sentencia está dictada con posterioridad. Y en cualquier caso, dicta sentencia en el siguiente sentido. En este caso, era un crédito abierto de la Caixa. La mayoría de los que me estáis escuchando tenéis créditos abiertos de la Caixa o créditos con otras entidades financieras en las que, como sabéis, la casuística es que una vez desaparece el IRPH Cajas en el 2013, se pasa por una cláusula que está escondida y camuflada en la parte final del pacto tercero bis, se pasa a tipo fijo, un tipo fijo que está además a años luz de lo que es la representación del tipo de interés variable de los préstamos hipotecarios, del precio de los préstamos hipotecarios, y porque os ha quedado entre un 3,7, un 4, un 4,1 en algunos casos, es decir, os ha quedado un interés muy elevado y os ha quedado un interés fijo. Entonces, este era el caso, ¿no? Era un caso en el cual tenía esta cláusula de cierre, y aquí el juzgado, mejor dicho, el juzgado de primera instancia especializado número 8 de Tarragona, lo que dice es, oye, mira, yo considero que la cláusula IRPH no es transparente, un poco lo que se os estaba explicando antes, ¿no? No es transparente, pero tampoco es abusiva. Es decir, en este sentido, sigue o confirma el criterio del Tribunal Supremo. Insisto que en este caso no va más allá de lo que nosotros le pedíamos, que es ese análisis de la buena fe y ese análisis sobre todo del desequilibrio de las prestaciones en virtud de esa orden, de esa circular del año 94 en la cual se establecía la necesidad de aplicar o la recomendación de aplicar un diferencial negativo que acompañara al IRPH, y por lo tanto confirma la validez del IRPH. No obstante, sí que considera que la cláusula de cierre implica una alteración sorpresiva, una alteración sobrevenida de un préstamo que se había contratado al tipo de interés variable y que pasa a tipo de interés fijo con un tipo que no estaba previsto en el momento de la contratación, y que por lo tanto eso sí genera un desequilibrio importante de los derechos y de las obligaciones de las partes del contrato, en concreto de la parte consumidora, y obviamente la resuelve sobre su abusividad, resuelve que es abusiva. Esa nulidad parcial, en este caso, conlleva como consecuencia la sustitución del la sustitución del tipo fijo que está calculado en base al último IRPH Cajas que se pudo calcular, por eso sale un tipo tan elevado. Lo sustituye por el IRPH conjunto de entidades, que es ese índice supletorio, ¿no?, que se establece en esa normativa que se aprobó en el año 2011, que es un poco lo que sugería el Tribunal Europeo, según os expliqué hace unos instantes, y por lo tanto lo sustituye por el IRPH conjunto de entidades desde el momento en que se produjo esa sustitución o esa desaparición del IRPH de Cajas por el tipo fijo, ¿vale? Y por lo tanto es una ínfima, pírrica victoria, si queréis, pero sí que como mínimo implica una situación en la que el consumidor pasará de un tipo fijo nuevamente a un tipo variable, que es lo que quiso desde el primer momento, a un tipo variable, desde luego, mucho más asequible, mucho más cómodo que el tipo fijo que se ha quedado en estos casos, ¿no? Yo un poco también lo que le decía a la Patricia y lo que os decía antes a vosotros es decir, bueno, veremos a ver cómo evoluciona ahora esto. Yo creo que en los próximos meses veremos aquí una explosión de sentencias, una explosión de resoluciones por parte de audiencias provinciales, por parte del Tribunal Supremo, que hasta ahora tenían paralizados la mayoría de estos asuntos. Y veremos exactamente cómo lo van resolviendo. Yo creo que lo adecuado sería
ir haciendo un seguimiento, y lo adecuado sería que volviéramos a hacer un balance y una nueva valoración, en primer lugar, cuando esas nuevas cuestiones prejudiciales que parece ser que vienen del juzgado de Ibiza pues estén resueltas, y en segundo lugar, pues cuando tengamos más resoluciones sobre las que poder comentar. Mientras tanto, como sabéis, nosotros tenemos infinidad de demandas ya interpuestas que están ahora mismo pendientes de admisión a trámite. Como todavía tardarán muchos meses en admitirse a trámite, yo creo que tenemos margen suficiente para ver cómo evoluciona los juzgados y tribunales sobre la aplicación de estos nuevos criterios que se ha fijado en el Tribunal Europeo en este auto de fecha 17 de noviembre, y en base a estos nuevos criterios y a la jurisprudencia que se vaya dictando, pues nosotros también iremos valorando, ¿no? Un poco sería este el mensaje. Yo creo que sí, que tenemos herramientas para seguir trabajando, pero la verdad es que con este auto a mí me queda un sabor un poco agridulce, ¿no? Dulce porque no nos cierran la puerta del todo, pero agrio porque realmente nos lo ponen complicado. Nos lo ponen complicado sobre todo con la necesidad de celebrar ese segundo control de abusividad, y teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre las cuestiones que os comentaba de buena fe y desequilibrio que conforman o que componen el examen de abusividad de una cláusula, ¿no? El mensaje que os mando, y que Óscar estará totalmente de acuerdo conmigo, es nadie dijo que esto iba a ser fácil. La verdad es que ha habido momentos de euforia como cuando llegó la sentencia del TJUE y pensábamos que era claro y lo vivimos como un éxito. Desgraciadamente, pues el Tribunal Supremo no nos lo está poniendo fácil, pero desde a su fin y con la ayuda inestimable del colectivo Ronda vamos a seguir peleando para que el IRPH desaparezca de las hipotecas. Intentaremos conseguir que a nivel nacional pues haya más tribunales que se pronuncien y generar un estado de la cuestión, una opinión generalizada, y yo espero que con el tiempo pues consigamos al menos recuperar, si no todo, como creíamos en un principio, pues una buena parte del dinero que no deja de ser nuestro. Y además, pues sabéis que tenemos también la reclamación de los gastos, que sigue siendo un dinero, y ahora también, bueno, aunque esto parece un plurireportaje, pero también os digo que realmente sabéis, como socios que sois de Asufin, que también estamos viendo las plusvalías para aquellos que hayáis vendido casa en los últimos años, está ahí, y el cartel de coches, que también ahí contamos además con Óscar, que todos los que hayáis comprado un coche durante los años 2006-2013, pues hay posibilidades de reclamar y de conseguir un resarcimiento. Así que, bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Nosotros seguiremos trabajando como no puede ser de otra manera. Ser un consumidor crítico es a veces agotador, pero afortunadamente estáis también vosotros ahí apoyando a la asociación y apoyando el trabajo que hacemos, y nosotros respondemos e intentamos estar a la altura cada día. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Óscar, y con esto pues cerramos por el día de hoy. Un abrazo enorme a todos. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes, adiós.